Bien, vamos a empezar aquí entonces ya, ¿verdad? Vamos a orar unos minutos. Padre Santo, en esta tarde venimos delante de tu presencia creyendo, Señor, en que tú vas con nosotros, tú estás con cada uno de los estudiantes, estás, Señor, en la mente de ellos y estamos contentos, Señor, que podemos estudiar tu palabra y pedimos que tu Espíritu Santo ilumine nuestros pensamientos y nos ayude, Señor, a cubrir este tiempo bajo la cobertura del Dios Todopoderoso, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Amén. Bien, vamos a estar hablando un poquito acerca de lo que es la naturaleza de la doctrina. Eh, como cristianos, como creyentes, tenemos cada movimiento tiene su doctrina, ¿verdad? O sea, son los credos, que le llamamos los credos, ¿verdad? Eh, entonces, eh, cuando hay gente que le preguntan a uno, ¿cuál es su credo? ¿Verdad? Se refiere a cuál es su doctrina. Entonces, nosotros tenemos varios credos, ¿verdad? Entre esos está la Trinidad, está la salvación, está el bautismo del Espíritu Santo, está el bautismo en agua. Entonces, eh, eh, los milagros, los dones del Espíritu Santo, esos son nuestros credos, ¿verdad? Entonces, la naturaleza doctrina, el vocablo doctrina dice, literalmente significa enseñanza o instrucción. ¿Eh? La mayoría de las iglesias, cuando alguien llega a la congregación, ya sea que viene de fuera de la iglesia, generalmente se le da doctrina para que conozca los fundamentos básicos en qué es lo que cree la iglesia. Como también al catecúmeno, que se le llama, que es el que acepta al Señor en la iglesia local y que está en un proceso para ser miembro, ¿verdad? Entonces, para serlo miembro, obviamente, pues, se le bautiza primero. Esa es la forma como la mayoría de las iglesias trabajan, ¿ve? Y cuando ya se le hace miembro, entonces eh, se le brindan los privilegios, ¿verdad? Todos los privilegios que hay en la iglesia, como eh, tener lecturas bíblicas allá en el púlpito, dirigir una oración, cantar en un grupo, eh, eh, con el grupo de músicos, predicar, o sea, desarrollar los ministerios. O sea, todo eso es parte de lo que representa el ser miembro de una iglesia. Aunque hay otras iglesias que por lo general este, no necesitan hacer los miembros, ¿verdad? Eh, Llegan y una vez que son conocidos en la congregación, gozan de la simpatía de la iglesia y empiezan a participar y a veces llevan tiempo y no se les ha oficializado su membresía. Generalmente las personas que son como músicos, tienen un talento, a veces la iglesia no cumplen esa norma de hacer los miembros primero, los ponen a participar y cuando hay como le dijera, cuando se va a oficializar miembros en la iglesia, entonces el hermano que ya está participando se le invita a ser parte de la membresía y juntamente con los que están en lista para ser miembros, él es parte de ese grupo, ¿verdad? Entonces, son miembros personas que aceptaron a Cristo y se bautizaron, vienen a ser miembros oficialmente, hacen una ceremonia y ahí está también el otro hermano que viene de otra congregación y que abrazó la iglesia porque le gustó y allá, pero ya está participando, ¿ve?
lo ponen a predicar, le dan ministerio, pero es muy escaso, ¿verdad? Generalmente los hermanos que ya llevan un talento musical, como que avanzan más pronto, llegando ya un par de semanas con que estén congregados, 2, 3 semanas, 4 semanas, y los ponen a participar, ¿ve? Pero no es una regla en todas las iglesias. La mayoría, por lo general, primero los hacen miembros, ¿va? Y después les brindan la oportunidad de desarrollar ministerio, ¿ve? Pero en cuanto, eso no es doctrina, eso es la forma como el pastor decide correr la congregación, ¿ve? Eh, yo cuando he manejado iglesias, eh, le he hecho, por ejemplo, hermanos que han llegado con talento musical, después de estar unas 4 semanas congregado en la iglesia, eh, lo, lo pongo a participar en la alabanza. Eso sí, le digo, en cuanto nomás se oficialice miembro, usted va a ser miembro también. Ahora, si él dice, yo no acepto la membresía, pues entonces se le suspende el privilegio. Dicen, pues si no quiere ser miembro, entonces no puede tocar, ¿verdad? Todo porque muchas veces se requiere de esos talentos y no vamos a esperar que hasta que hayan 2, 3 o 4 o 5 personas que acepten a Cristo y se bauticen, o los que ya están allí y que no se han bautizado, se bauticen. Entonces, quizás van a tener que esperar hasta un año, y aquella persona que tiene un talento musical, pues ahí va a estar parado y sin hacer nada. Entonces lo que sucede es que se van, a menos que se le reciba como mero solo a él. Pero generalmente los pastores quieren recibir, por lo menos, dicen, no, espérese hermano, que hayan unos 2 o 3, ¿verdad? Pero bueno, ya es el criterio de cada pastor, ¿verdad? Y como decimos, eso no es doctrina, eso es la manera como el pastor decide trabajar este asunto. ¿Ve? Ahora, eh, cuando hablamos de la naturaleza, estamos hablando de, de los componentes, ¿verdad? De la doctrina, ¿verdad? Entonces, el vocablo doctrina directamente significa enseñanza o instrucción. ¿Ve? Entonces, ¿cómo es que se trabaja la doctrina? ¿Verdad? Cuando una persona viene a la iglesia, acepta a Cristo como su Señor y Salvador, ¿verdad? Ya que haya unos 2, 3 o 4, entonces esos hermanos los juntan y se les da un tiempo. Muchas veces son 2 meses, otros 3 meses, depende como el pastor lo haya decidido. Puede ser que sean 4 semanas, ¿verdad? Un día a la semana, por decir una hora, ¿verdad? Pero ellos lo deciden. Entonces, tienen la doctrina, y eso es para que empiecen a conocer los fundamentos, ¿verdad? De la doctrina del Evangelio. Entonces, las doctrinas son varias, o sea, son generalmente son un promedio de 12 doctrinas fundamentales que, que cubre lo que representa pues el Evangelio. Por ejemplo, está la doctrina de los ángeles. Esa es una doctrina. ¿Eh? Entonces, estudiar los ángeles. ¿Cómo es que los ángeles se componen en ángeles buenos y ángeles malos? Cómo están estructurados los seres angelicales, ¿verdad? Entonces, los ángeles son criaturas, o sea, cuando dicen que son criaturas es que fueron creados por Dios. Y luego, esta doctrina, pues, es profunda, sobrenaturales creados, ¿verdad? Creados, o sea, ninguno surgió así porque que fue eterno y nació eterno, no, fueron creados, ¿verdad? Entonces, eh, y cómo es que estos ángeles se rebelaron en el cielo contra Dios, o sea, ¿quién los motivó a rebelarse contra Dios? ¿Verdad? Satanás, el diablo, ¿verdad? Ese fue quien los impulsó, ¿verdad? Vengan conmigo, yo les voy a dar poderes, yo voy a subir el trono y voy a gobernar, yo voy a ser Dios,
decía, el diablo quiso ser mayor que Dios. Quiso, así como hay golpe de estados en los países, ¿verdad? Igualmente, el Satanás gozaba de una confianza absoluta en Dios, pero llegó el momento en que le entraron pensamientos malignos, ¿verdad? Al diablo, y él empezó a pensar, digo, bueno, es fácil, aquí estoy cerca, tengo millares y millares de ángeles a mis órdenes, ¿verdad? A mis órdenes. Entonces, esos ángeles estaban para obedecerle al príncipe de luz, que en ese tiempo así era conocido como el príncipe de luz, ángel de luz. Y él vio fácil, ¿verdad? Entonces, como un ejército que, vamos a decir que él tiene un millón de ejércitos, un general que le obedecen. Y él dice, no, pues con 1 millón tengo para darle golpe de estado al presidente, ¿verdad? Y entonces él piensa que toditos, toditos. Entonces hubo una rebelión, unos que estuvieron a favor y otros que no decidieron apoyar al ángel de luz. Entonces cuando se revela, ¿qué sucede? Que Dios los destierra desde donde estaban, que es el cielo, el trono de Dios, y los destierra. Juntamente adelante va el diablo. Entonces, a partir de ahí es conocido como Satanás o el diablo, el príncipe de las tinieblas, como dice la palabra, el león rugiente, ¿verdad? Entonces, para a los hebreos es conocido como Satán, para nosotros Satanás, ¿verdad? El diablo, ¿verdad? Entonces, esa doctrina de los ángeles se estudia en la doctrina de cada iglesia, ¿verdad? Son 12 doctrinas. Entonces, ¿cómo es que Satanás llegó a adquirir malos pensamientos? ¿Quién lo impulsó al diablo? ¿Sería que había otro diablo entonces? No, no había otro diablo, ¿verdad? Entonces, ¿qué lo impulsó? El libre albedrío, porque el diablo fue creado con libre albedrío. Y la persona que tiene libre albedrío puede escoger entre el bien y el mal. Así como a Adán y Eva se le puso en el huerto del Edén, y ahí, ¿verdad? Se le dijo, bueno, de esto puedes comer, de esto no puedes comer, y se le puso o una barrera ahí, pues, digamos, condiciones. Si pasas de esta línea, pues te va a ocurrir esto. Pero el diablo le dijo a Eva, no, 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 no van a morir, eso es mentira. No, no van a morir. Y entonces Eva se creyó eso, Adán se lo creyó también, y ahí vino pues la desobediencia, ¿verdad? Por no aceptar el mensaje de la palabra. Le creyeron más las palabras del diablo que las palabras que Dios les había dicho. Ujú. Dios les dijo, no van a morir. El diablo dice, sí. Jesús dijo, van a morir. El diablo dice, no van a morir. Entonces, en la doctrina es profunda, los seres angelicales y para qué están los ángeles, ¿verdad? Los ángeles, ¿para qué están? Los ángeles significan mensajeros de Dios, ¿verdad? Y hay mensajeros malignos y mensajeros benignos. Los malignos son los que están trabajando en la tierra, ¿verdad? Que no los vemos, es un mundo de maldad que incita a los seres humanos a pecar, ¿verdad? A pecar desenfrenadamente, posee los cuerpos o poseen los cuerpos, los demonios poseen los cuerpos, se introducen en los cuerpos y es como se conocen las personas endemoniadas, porque el diablo ya no solamente ataca la mente desde afuera, sino que ataca desde adentro. Él gobierna, tiene su gobierno ahí en ese corazón, en ese espíritu, en esa alma, está endemoniado. Ahora, no todas las personas pues, están endemoniadas, aunque anden haciendo cosas malas, ¿verdad? Pero algunos que llegan a ser endemoniados, obviamente pues presentan signos bastante raros, ¿verdad?
tuercen los ojos, tiran espumarajo, rechinan los dientes. ¿Y cómo es que una persona llega a ser endemoniada? Bueno, por delitos que son graves ante Dios primero y luego ante la sociedad. Por ejemplo, una persona que le da muerte a otra persona es un canal por el cual el diablo viene a poseer a esa persona. ¿Ve? Entonces, y cosas, ¿verdad? Una persona que va y consulta con espíritus caídos, que consulta con los famosos conocidos, entre comillas, como adivinos, ¿verdad? Los agoreros, todos esos, los que van a consultar la brújula, que les leen la mano, esos son medios o canales o puertas por las cuales el demonio se posesiona del cuerpo. Entonces, cuando llegan a las iglesias, ¿verdad? Y de pronto ahí están, mientras no lo toquen, están felices, ¿verdad? Eh, pero ahí están, ellos llegan, escuchan el evangelio, cantan, levantan las manos y todo. Pero cuando llega el momento en cuando el pastor, ¿verdad? Que está siendo usado por el Señor, trae un avivamiento o viene un avivamiento a la iglesia y el pastor empieza a tener los dones de discernimiento, empieza a ministrar a las personas, entonces se manifiestan los demonios y las personas empiezan a brincar, a saltar, a golpear con las manos a otras personas, caen con espumarajos en su boca, tuercen los ojos, gritan, vienen los hermanos y lo agarran cada uno del brazo y lo llevan al altar y lo tiran al piso y parece lucha libre. Y ahí está el endemoniado, que para poderlo sujetar a veces requieren de 3 o 4 personas. ¿Ve? A veces puede ser que el endemoniado sea una lesbiana, un homosexual, que están poseídos, porque esos son espíritus que ya están ahí, el demonio ya ha poseído a esas personas. Entonces, el proceso de liberación es largo y el culto tiene que romper todos los parámetros, todo el protocolo que tiene la iglesia se rompe porque empieza a manifestarse el demonio y entonces los hermanos van y ministran a esas personas, oran por ellos, imponen manos, ungen con aceite y empieza la persona a tener reacciones feas, a tirar manotazos, pero eso no ocurre mientras todo esté ahí, gloria a Dios, a la huella, a la cabulla, y nadie los descubra, todo está ahí. Amén, amén, dicen, ¿verdad? Gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Cuántos dicen aleluya? Aleluya, dice el endemoniado también, ¿verdad? ¿Cuántos creen que Cristo viene? Y dice el endemoniado, amén. Mientras no lo toquen, una vez que llega la unción, como dije, ¿verdad? Y el pastor empieza a ministrar y, y con aquella unción. Ay, Dios mío, se armó un alboroto, hermano, que nadie va a entender ese fenómeno desde el punto de vista de la gente de afuera, no lo van a entender. Entonces, ¿qué hacen? Cierran las puertas y están solamente todos los hermanos, ¿verdad? Y si hay una persona que visitante, va a salir corriendo o va a quedar con los ojos como un shock. Va a decir, ¿y esto qué es? Porque él no está acostumbrado a ver eso, ¿verdad? Entonces, eso no ocurre todos los días en una iglesia, pero se da, ¿verdad? Generalmente a veces cuando viene una campaña de sanidad divina, ¿verdad? Una campaña de milagros, o a veces una campaña de liberación, ¿verdad? Donde las iglesias se le meten unos 3, 4 días de ayuno. Hay una campaña de liberación, empieza vamos a decir, el miércoles y termina el viernes, o 3 días, ¿verdad? O viernes y sábado, 2 días. Esas son campañas de liberación, donde todo es liberación. Y la iglesia está en ayuno, los líderes principales han sido ungidos con aceite para ministrar a esas personas. Es un proceso, porque si uno no se mete en esa área, definitivamente lo que va a hacer el diablo es que lo va a aruñar, lo va a golpear, lo va a morder. ¿Ve? Entonces, eso se da en las iglesias pentecostales, ¿verdad? Como las iglesias nuestras son pentecostales, ¿verdad? Pero no se practica mucho.
pero de pronto sí. Y hay pastores o evangelistas que de pronto llegan a predicar a la iglesia, son invitados, y estos evangelistas tienen el don de liberación, ¿ve? Y entonces él sabe manejar toda esa situación, ¿ve? Entonces esos son los ángeles caídos. Entonces la doctrina de los ángeles es una doctrina bíblica, profunda, ¿ve? Entonces, los demonios dominan aquí en la tierra, aquí están distribuidos por categorías, ¿verdad? Pero también están en las profundidades del infierno. Hay ángeles que fueron desterrados. ¿Para qué están ahí esos ángeles? Ellos no están ahí solamente para sufrir tormento, ellos están ahí para dar tormento. ¿Sí? Entonces, cuando las personas son lanzadas al infierno, pues que se van al infierno, se van sin Cristo, tuvieron la oportunidad de salvarse, no se salvaron, van a un lugar de tormento. ¿Y quién es el que les da el tormento? Los demonios que están en tormento. ¿Ve? Ellos están en tormento y a su vez dan tormento. ¿Ve? Entonces es algo terrible. Entonces, cuando Jesús venga, cuando Dios venga a juzgar a las naciones, cuando venga la resurrección final, que es después del milenio, van a resucitar todos los que murieron sin Cristo. Esa es la resurrección final, porque van a haber dos resurrecciones. La primera resurrección en la que solamente son levantados los creyentes juntamente con los hermanos que fueron arrebatados al cielo. Se van a abrir las tumbas y vámonos para arriba. Pero van a haber miles de miles y millones que se van a quedar en la tumba. No van a resucitar, eso van a resucitar 1000 años después del rapto de la iglesia. Y ahí es donde va a juzgar Dios las naciones y va a lanzar a Satanás, ¿verdad? Al lago de fuego. Y los ángeles que están en el infierno van a ser trasladados a un lugar más de tormento todavía. Eso es lo que se llama el lago de fuego. Y juntamente dice con los que los engañaban, se dice la palabra. ¿Verdad? Entonces los ángeles caídos tienen tres áreas donde dominan. Una es el cosmos, desde allá trabajan, ¿ya? Desde allá. Entonces otros están en la tierra y otros están debajo de la tierra, de acuerdo al libro de Filipenses capítulo 2 verso 10. Ahí está ese pasaje que ustedes lo pueden leer, ¿verdad? Donde dice, y Dios le dio a Cristo un nombre sobre todo nombre, para que todos los que están arriba, los que están abajo y los que están abajo, dice, se arrodillen, ¿verdad? Y declaren que Jesucristo es Dios, ¿verdad? Y toda lengua dice, confesará que Cristo es Dios. Tanto de los que están arriba como los que están en la tierra, dice, y los que están debajo de la tierra. Entonces, hay tres niveles donde están, donde los ángeles fueron desterrados. ¿Ve? Y así es. ¿Pregunta? Eso para hablarles un poquito sobre lo que es la doctrina de los ángeles, ¿va? ¿Va? Hermano, entonces, en todo lo que dijo, usted mencionó que esto se le debe de enseñar a prácticamente a todos, ¿verdad? Los que van llegando a la iglesia y van a hacerse miembros de la iglesia, ¿verdad? Entonces, am, yo en el tiempo, ¿verdad? Que tengo yo crecí en la iglesia y fue un poquito tiempo que me aparté, pero he estado, se puede decir, activa en 3 iglesias. Y en Mm. ninguna de las 3 iglesias me han enseñado eso. Bueno, precisamente porque lo que pasa es que hay muchas iglesias que no están, no descuidan la parte doctrinal, ¿verdad? Yo soy un pastor que vengo de Asambleas de Dios. eh, Nací con Asambleas de Dios y pastoreé con Asambleas de Dios. Y yo recibí la doctrina de Asamblea de Dios, que es la misma doctrina de la Iglesia de Dios de la Profecía, ¿verdad? Entonces, yo recibí, antes de ser bautizado, recibí 3 meses de doctrina, ¿verdad?
Y en el formato doctrinal están, en el formato del documento de doctrina de la iglesia que le llaman manual de doctrina, están todas esas doctrinas fundamentales. Ujú. Pero muchas veces hay iglesias que descuidan esa parte, ¿verdad? Entonces, la descuidan. ¿Y qué sucede? Que no llegan a conocer todas estas cosas, ¿eh? Mm. Entonces, pero cuando se le enseña desde los primeros comienzos, oiga, pues viene bien formado, Sí, ¿ve? porque escuchándolo ahorita a usted venía a mi mente, ¿verdad? Qué lindo hubiera sido que en una de las iglesias que yo he estado me hubieran enseñado todo eso, ¿verdad? Y no hasta ahora escuchar esto y pues ahora me interesa y quiero estudiarlo, ¿verdad? Ujú. Entonces sí, hermano. Ahora, y esto, como le digo, solamente así, porque en realidad la doctrina de los ángeles es profunda, Ujú, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es que se originaron los ángeles? ¿De dónde surgieron los ángeles? ¿En qué momento fueron creados los ángeles? Todo eso son preguntas que nosotros debemos hacernos y que debe haber una respuesta bíblica. Los ángeles fueron creados no en el tiempo en que fuimos creados nosotros. ¿Ya? Los ángeles fueron creados en la eternidad, ¿verdad? En la eternidad. Ellos no tienen el tiempo de existencia como lo tenemos nosotros. Nosotros fuimos creados en el paraíso. Ahí nació el hombre, ahí Dios lo hizo. De ahí nació la mujer, de las costillas del hombre. Entonces, nosotros tenemos un tiempo de existencia terrenal, ¿verdad? Algunos dicen que 6.000 años, 6.000 años, ¿verdad? Otros dicen que 5 millones, o sea, nadie sabe, ¿verdad? Si lo vamos por el término bíblico, pues por la Biblia 6.000 años, ¿verdad? De existencia de la humanidad. Pero si nos vamos por el punto de vista científico, el hombre no tiene 6.000 años, ¿verdad? O sea, el hombre puede tener 6.000 años de existencia, según el calendario bíblico, pero la existencia de la tierra es otra cosa. La existencia nuestra es una y la existencia de la tierra es otra. La tierra no tiene, en el calendario no tiene una fecha que diga nació en el 1001 o en el 201. No, la tierra fue creada también en la eternidad. No había tiempo. Entonces no sabemos, la Tierra por eso es que tiene millones de millones de millones de haber sido creada. ¿Ve? Es más, la Biblia dice que la Tierra era un vacío, no había arena, no había, era un vacío completo, ¿verdad? Era como un hoyo la Tierra. Entonces, hasta que Dios vino y empezó a formarla. Y ya ese otro periodo, o sea, son periodos diferentes. ¿Ve? Eh, entonces, la Tierra puede tener millones, algunos dicen que 6.000 millones de años de existencia de la Tierra, ¿verdad? Pero no hay un carbono 14 que diga, no, pues no, porque no existe. La Tierra fue creada en el término de la eternidad y solamente Dios sabe en qué momento fue creada la Tierra, solo Él, ¿verdad? Entonces, después que fue creada, pasaron otros miles y sabe cuánto. Y entonces Dios dijo, hay que ordenarla, hay que organizarla, ¿eh? Y empezaron a organizar la tierra. Y entonces es cuando aparece el libro de Génesis, ¿verdad? Que dice que la tierra estaba vacía y estaba desordenada. Entonces ya estaba la tierra, ya existía la tierra, pero dice Génesis, estaba desordenada y vacía, ¿verdad? Pero dice, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, ¿verdad? Entonces, lo único que existía en lo que había hecho, pero dice Dios, hay que ordenarla, ordenemos la tierra. Y entonces empezaron a hacer creación, ¿verdad? De creaciones. Entonces, que la tierra produzca plantas, o sea, no habían plantas.
Entonces, otro periodo de creación. Entonces dijimos, hay plantas, ok, hagamos monstruos marinos, ok, hagamos monstruos marinos. Y ahí aparecen el Padre, el Espíritu Santo creando, ¿verdad? Creando la eternidad. Por eso es que en Apocalipsis 4:11 dice que Dios, Jesucristo, estaba en el principio de la creación, creando con Dios y que por eso a Él se le dio toda potestad, ¿verdad? Eh, ahora, y empieza hasta llegar al hombre que dice, bueno, ya hicimos todo, todo está bien, pero ahora nos falta lo más importante, ¿verdad? Lo más importante, la voz audible. Nos falta la voz audible. ¿Quién era ese? Alguien que iba a hablar, alguien que iba a decir, alabado sea Dios, ¿verdad? Porque las plantas no tienen voz audible. Las plantas no pueden decir, alabado sea Dios. La luna tampoco, alabado sea Dios. El sol tampoco, alabado sea Dios. ¿Verdad? Nadie. Entonces dijo Dios, vamos a hacer a alguien que sea a la imagen nuestra. Y él va a decir, alabado sea Dios. Entonces por eso dice uno de los salmos que nosotros fuimos creados para alabanza de su gloria. ¿Te das cuenta? Para alabanza, o sea, para que nosotros alabemos a Dios. Entonces, viene a agarrar un pedazo de polvo, de lodo, lo que sea, pero dice, este tampoco puede hablar. Entonces hay que soplarle y sopló sobre él. Ahí aparece el primer soplo. ¿Eh? Sopló aliento de vida. ¿Eh? Y entonces el hombre cuando respira, yo creo que lo primero que dijo fue, alabado sea Dios. ¿Ah? Alabado sea Jehová. ¿Eh? Y ahí es donde ya empezamos nosotros a tener vida en Adán y en Eva, ¿verdad? Todos venimos de ahí. El asunto es que el diablo dice, este está alabando a Dios y le entró envidia. Entonces le vamos a dar la vuelta a Dios, vamos a hacerle la guerra a Dios, vamos a darle la zancadilla al hombre, ¿verdad? Y así se acaba el alabado sea Jehová. ¿Eh? ¿Y qué es lo que hay hoy en el mundo? Usted va a una tienda y no dice, alabado sea Jehová, gloria a Dios, aleluya. Lo que escucha es la música de Chente Fernando, de este y el otro, toda usted sabe, ¿verdad? Música que no, que no va a la presencia de Dios, ¿verdad? Va con la dirección de alabar al hombre. ¿Eh? Entonces, cuando uno viene y se convierte a Cristo, ¿qué sucede? Que empieza una nueva naturaleza y nosotros decimos, alabado sea Dios. Pero tiene que haber una regeneración, un nuevo nacimiento. ¿Eh? Entonces, hablamos de eso en lo que es la creación. La doctrina toca todo eso. Entonces, un poquito hablamos de la doctrina de los ángeles. Los ángeles dijimos que fueron creados en la eternidad. Los ángeles son eternos. Los ángeles no son como nosotros que, que, que vivimos y morimos. Los ángeles no conocen la muerte porque ellos fueron creados en la eternidad, ¿ve? Pero fueron creados con voluntad propia, con libre albedrío, es decir, que de ellos depende en obedecer o desobedecer. Entonces, por eso el diablo desobedeció, porque tenía libre albedrío. Él decidió en qué momento, dijo, aquí le paramos y vamos a hacer esto. Pero quiero gente que esté conmigo, ángeles estén conmigo. Y la Biblia dice que 3/3 de los ángeles le siguieron, ¿verdad? Entonces, así es como tenemos esto. De ahí tenemos otra doctrina, que es la doctrina del hombre, ¿eh? O sea, es lo que venimos diciendo, cómo fue creado el hombre, por quién fue creado el hombre, en qué momento fue creado. Y ahí tenemos la doctrina del pecado, o sea, cómo fue que llegó el pecado al hombre. Entonces, ¿qué es pecado? Y hasta dónde afecta el pecado, cuándo llega el pecado y cómo es que llegó el pecado, ¿verdad? Etcétera, etcétera. La doctrina de la salvación, ¿verdad? Que es otra, son temas largos, ¿verdad? Y cada uno va a tener sabe cuántos textos bíblicos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es que la salvación llega a nosotros? Y si la salvación es limitada o no es limitada.
de acuerdo a nuestra forma de creer, la salvación no es limitada, o sea que la salvación no es para determinadas personas, la salvación es para todos los que se arrepientan. Pero hay denominaciones que enseñan que la salvación es limitada, que Dios destinó al que había de ser salvo, se va a salvar porque ya está destinado. Y el que Dios destinó para condenarse, aunque acepte a Cristo y se convierta a Cristo, ya está destinado a condenarse, se va a condenar. O sea, hay doctrinas que enseñan eso. ¿Ve? Pero nosotros creemos que la doctrina de la salvación es eh, es ilimitada. O sea, Dios murió por todas las personas, no por ciertas personas. Murió por todo. Este, y así eso estudia la doctrina de la salvación. ¿Ve? La doctrina del bautismo del Espíritu Santo. ¿Cómo es que obra el Espíritu Santo? ¿Quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es una persona, no es energía, como dicen los testigos de Jehová, ¿verdad? Eh, Empezamos a las 5, ¿verdad? Entonces, en 10 minutos más tenemos el break. Entonces, la salvación, la doctrina de salvación es profunda. La doctrina del bautismo del Espíritu Santo, igual. Que cómo sabemos cuando una persona es bautizada en el Espíritu Santo. La señal física en hablar en lenguas es la prueba de haber sido bautizado en el Espíritu Santo. ¿Eh? Si una persona dice, no, yo fui bautizado en el Espíritu Santo, pero no ha hablado en lenguas, entonces, de acuerdo a la doctrina pentecostal, no ha sido bautizado en el Espíritu Santo, ¿verdad? Ahora, hay un bautismo que la Biblia habla del bautismo en el Espíritu Santo, donde dice que todos fuimos sellados por el Espíritu Santo, pero tiene que ver más que todo con la conversión, en donde el Espíritu Santo llega a las personas para ser parte, ¿verdad? eh, Llevarlo como guiarlo, ¿verdad? Guiarlo al conocimiento de Cristo. Pero el bautismo del cual se habla en el contexto de lo que es la iglesia pentecostal es el hablar en lenguas. ¿Ve? ¿Cuándo fue bautizado uno en lenguas? ¿Cuándo? ¿En qué momento? Entonces, es una experiencia personal. También el bautismo del Espíritu Santo no es para salvación. Nadie se va a salvar por, por, por haber sido el bautismo del Espíritu Santo. Tampoco nadie se va a condenar por no haber recibido el Espíritu Santo. Porque hay gente que dice, hermano, usted no es salvo porque usted no recibió el bautismo del Espíritu Santo. Son cosas que la gente se las inventa. Pero la Biblia no apoya esas ideas, ¿va? El bautismo del Espíritu Santo es un don de la gracia de Dios que llega para llenarlo de poder. Cuando dice en Marcos 16:15, y recibiréis poder, dice Hechos 2, ¿verdad? Recibiréis poder para que venga sobre vosotros el Espíritu Santo y van a ser testigos en Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y en Marcos 16:15 en adelante dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre, dice, hablarán nuevas lenguas, pondrán manos sobre los enfermos y ellos sanarán. ¿Verdad? Entonces, el bautismo del Espíritu Santo es una doctrina que no está en las iglesias que no son pentecostales. Las iglesias no pentecostales, ellos dicen que eso es del pasado, que eso es historia, y le atribuyen al diablo el hablar en lengua. O sea, dicen cosas porque no saben, porque ellos fueron creados y se formados bajo una doctrina que sí es cierto que es cristiana, pero en ese punto son escépticos. ¿Ya? Y en eso pues tenemos como iglesias bautistas, iglesias nazareno, iglesias luteranas, iglesias presbiterianas, iglesias metodistas, iglesias de la Reformada, eh, iglesias metodistas, como digo, wesleyanas. Todas esas iglesias no, 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 no predican este tema porque ellos no creen, ¿verdad? No lo profesan porque no es parte de su doctrina. Para ellos es suficiente aceptar a Cristo y santificar su corazón y ser cristiano y vivir la vida cristiana sin pecar y ser un santo ante el Señor. Pero cuando llegan al punto de la doctrina del bautismo en Espíritu Santo, ellos son escépticos, ¿verdad? Y tienen textos y le dan duro y todo, ¿verdad? Pero
la iglesia pentecostal en esa parte pues es bastante abierta, pues muy abierta, ¿verdad? En enseñarla y proclamarla y tanto que así muchas veces hay cultos donde se le invita a la gente a recibir el bautismo del Espíritu Santo. Generalmente en las vigilias, en campañas de avivamiento, es cuando llega ese mover de Dios en el sentido de que el Espíritu Santo viene y sucede el bautismo y la gente empieza a hablar en otras lenguas. ¿Ve? Entonces es cuestión de buscar esa presencia en las noches, anhelarlo, pedirlo. ¿Va? Señor, bautízame con tu Espíritu Santo, bautízame. Y de pronto, pues, ahí llega ¿va? La experiencia. Ujú. Hermano, tengo una Dígame, pregunta. dígame. Ellos hay iglesias que ellos enseñan cómo hablar en lengua. ¿Eso es bíblico? Bueno, eso no es bíblico. Las lenguas no son para enseñarse. Las lenguas que son para enseñarse son las lenguas humanas. ¿Ve? A mí que me enseñen a hablar inglés, si tengo cabeza dura, me va a costar, ¿verdad? Me pueden enseñar chino, me pueden enseñar alemán, pero las lenguas angelicales de la cual habla Corintios 12 o 13, no se las puede enseñar nadie. Es más, ni los ángeles están autorizados para enseñar lenguas porque son lenguas angelicales. Cuando dice angelicales son las lenguas que hablan los ángeles allá en el cielo, los que no se revelaron. ¿Ve? Entonces, lenguas angelicales se refiere a lenguas sobrenaturales, ¿ve? Que es un idioma celestial que no lo entiende. Usted puede estar hablando inglés en el bautismo del Espíritu Santo y aquí puede estar una persona que habla perfectamente en inglés y ahora apenas va a lograr entender algunas cosas, pero no va a lograr entender todo porque son lenguas angelicales. Lo único que va a decir es que está hablando inglés. ¿Eh? Ok, otra pregunta tengo. Sí. El término sobrenatural, que usted lo acaba de mencionar, es muy mencionado, anteriormente no se escuchaba mucho. Ya hay muchas personas de tiempos atrás que no creen, o sea, no usan ese término de lo sobrenatural, porque dice como que es una terminología actual y que atañen a Dios, que Dios es un Dios sobrenatural, que Dios es Dios simplemente, que eso de sobrenatural, porque ahora. Entonces, yo quiero que usted me arroje un poco de luz acerca de esto. Lo sobrenatural es todo aquello que está fuera del alcance físico, ¿verdad? Que no tiene una manera de ser medida por la ciencia, ¿verdad? La ciencia no va a poder interpretar lo sobrenatural. La ciencia interpreta lo natural, pero lo sobrenatural no lo puede interpretar. ¿Cómo interpretar que Jesucristo anduvo sobre las aguas? ¿Verdad? ¿Cómo interpretar eso? La ciencia no va a poder interpretar eso. La ciencia dice, oh, pues se dice, según la historia bíblica, que un cierto Jesús que vivió, que era conocido como el Mesías y proclamado por el pueblo hebreo como el enviado de Dios, anduvo sobre las aguas y que el pueblo pudo verlo y presenciarlo, dice la historia bíblica. Eso puede decir la ciencia o determinar, ¿verdad? Entonces, pero va a repetir lo que ya está escrito. No es algo que lo va a interpretar como se interpreta desde el contexto bíblico, desde el punto de vista teológico. ¿Por qué Jesús caminó en las aguas? Solamente la Biblia va a dar una respuesta, va a decir porque Él era Dios. No ha habido nadie que camine sobre las aguas y no se hunda. El caso de Pedro, ¿verdad? Porque Pedro no era un hombre sobrenatural, era un hombre terrenal. Entonces lo sobrenatural es lo que está por encima de lo natural. ¿Eh? Entonces,
dentro de lo que es el término sobrenatural, trabajan los demonios, ¿verdad? En ese reino sobrenatural, pero que se logran descubrir porque la escritura los delata, cómo es que trabajan. Entonces, los demonios se mueven en esa área sobrenatural, pero con un poder ilimitado, ¿verdad? Perdón, con un poder limitado. Dios se mueve con un poder sin límites. El demonio se mueve con un poder con límites. O sea, porque Dios le permite. Tanto así que la Biblia dice que los ángeles, si viene un ángel, dice, ¿verdad? Anunciando otro evangelio que hace llover fuego del cielo. O sea, hay cosas que ellos pueden hacer porque ellos fueron creados en el orden sobrenatural. Y por eso hacen cosas sobrenaturales y pueden engañar, ¿verdad?, a las naciones. Entonces, pero por encima de ellos está el que los creó. Entonces, repito, lo sobrenatural es aquello que no, en la cual lo natural no tiene dominio alguno. ¿Eh? Entonces, ¿cómo se explica que una persona que tiene cáncer y que ha sido dictaminado por la ciencia que tiene cáncer y que le han dado 6 meses o 3 meses para morirse, hasta le ponen fecha y lo mandan a la casa ya desahuciado? ¿Cómo puede entenderse cada persona a través de una oración de los hermanos en comunidad? En cierto momento pusieron la mano sobre él, ungieron con aceite y fue sanado. ¿Ya? Entonces, eso es sobrenatural. Entonces, la ciencia no tiene respuesta a eso. Solamente lo único que va a decir es repetir. Bueno, es la fe, la fe de las personas, la gente que es muy devota de Dios, ¿verdad? Actuaron la fe, pero no va a poder definir eso. Lo único que hace es repetir, ¿verdad? Entonces no van a venir con un medidor, ¿verdad?, súper avanzado y con telescopios y con todas las herramientas sofisticadas y van a decir, esto fue así, fue así, fue así, fue así, aquí comenzó. Nada. ¿Ya? Entonces solamente puede ser interpretado a la luz de la palabra de Dios, porque la Biblia dice, y sanarán enfermos, y echarán fuera demonios. Y el campo sobrenatural solamente tiene una lengua para interpretarla, y es la fe. ¿Ve? Es el único lenguaje que va a poder medir lo sobrenatural, la fe. No hay otro. Como aquel centurión romano que se acercó a Jesús y le dijo, nomás di la palabra y mi criado va a sanar. ¿Ya? No soy digno de que llegues a mi casa, nomás di la palabra y mi criado va a sanar. Entonces, y fue sanado. Entonces, el único que va a entender los aspectos sobrenaturales es la fe. No hay otra forma. No sé si le contesté. ¿Sí entendió? Sí, hermano. Yo sabía pero quería escuchar su opinión Ok. acerca del tema. Ujú. Bueno, imagínense en qué bueno. No hemos pasado de una y hemos avanzado y hemos hablado bastante, ¿verdad? Lo importante, Hermano, dígame. yo tengo dos preguntas. Bueno, Sí, tal vez cuando regresemos del break, tal vez. ok. eh, Solo nada más las quiero presentar. Si es bien, la primera es si es importante que se les enseñe a los creyentes antes de ser bautizados estas doctrinas. Y la segunda es si los ángeles en la actualidad que están en el cielo tienen el libre albedrío. Sí, por supuesto. Eso no ha cambiado. Tanto los que están en el infierno, como los que están en la tierra, como los que están en los cielos, tienen libre albedrío. Y así fueron creados y eso no va a cambiar nunca. Como el libre albedrío que nosotros tenemos, Dios no lo toca, ¿verdad?
Dios no detiene a una persona que le va a disparar a otro. Dios no viene con la mano y ¡chas! Le arrebata la pistola o revólver. No. Él es el que decide quitarle la vida o conservarle la vida a la persona. Dios no se mete ahí. ¿Por qué? Porque Dios no toca el libre albedrío. Si Dios tocara el libre albedrío, no habrían asesinatos, no habrían guerras, no habrían muertes, no habría nada de eso, porque Dios no toca el libre albedrío. Dios respeta el libre albedrío. ¿Ve? Eso va a ser al final, cuando Dios juzgue a las naciones, las va a juzgar por su libre albedrío en conformidad a la palabra de Dios. Ahí está. Ahí le va a leer y le va a decir, ¿qué dice? Mire, aquí dijo, no matarás y usted mató. Lo va a juzgar por su libre albedrío como actuó y por la palabra. Bien, vamos a dejar aquí unos 10 minutos y luego regresamos, por favor. Amén. Por la naturaleza de la doctrina. Ahora, la pregunta aquí es doctrina y teología. ¿Qué relación hay entre la teología y la religión? Y dice, el vocablo religión se deriva de una palabra latina que significa ligar. En otras palabras, la religión representa aquellas actividades que ligan al hombre a Dios en cierta relación. Eso significa que la religión tiene que ver con la forma de ver las cosas y vivirlas, ¿verdad? Entonces, desde el punto de vista del pensamiento humano, ¿verdad? Si una persona dice, solamente debe orarse de rodillas, pero de pie, Dios no se agrada. Todos deben de ser de rodillas, ¿verdad? Esa sería una forma de interpretar la Biblia a su manera y entablar una posición, una postura. Nada tiene que ver eso con teología. ¿Sí? Bueno, que para alabar a Dios todo el mundo tiene que estar de pie, porque de pie es mejor alzar las manos y esas son posturas humanas. La Biblia no dice eso. Entonces, ¿qué es la teología? La teología es diferente, ¿verdad? Porque la teología va a tratar todo lo que es de Dios, a la manera de Dios y que ha sido expresado en su palabra. Hay gente que dice, bueno, si usted no dice amén, entonces usted no es cristiano, usted tiene que decir amén, ¿verdad? Si usted no ayuna, usted es un cristiano sancochado, usted todavía no es cristiano al 100%. Esas son posiciones humanas, eso se llama religión. Y la religión por eso dice que significa que liga. ¿Ve? Y hay religión buena y hay religión mala. ¿Cuál es la religión buena? Aquella que toma la Biblia, la palabra de Dios, y la tiene como fundamento de fe, como el libro inspirado por Dios, ¿verdad? Entonces, la religión va a ser buena cuando pone la Biblia como libro de texto. ¿Sí? Entonces, la teología es una rama, entre otras, que va a estudiar la Biblia, va a enseñar aspectos de la Biblia, como por ejemplo, es como vamos a estudiar el concepto de la divinidad, de la Trinidad. Ya la teología se va a encargar de eso. Es como la matemática.
Yo puedo andar el libro álgebra ahí cargándolo en el brazo, pero si no lo abro, pues yo no sé nada, ¿verdad? Simplemente soy un fanático, ando queriendo demostrar que sé matemática cuando no sé nada. ¿Mm? Entonces, la religión es algo similar. La gente quiere vivir una apariencia, pero no aplica la Biblia. Entonces, esa persona es religiosa. Y hay una diferencia entre tener religión y ser religioso. Tener religión es tener credos, es decir, doctrinas que lo ayudan a encaminarse hacia Dios, ¿verdad? Pero el religioso es el que aparenta, hace prácticas, creyendo que eso es lo que le agrada a Dios. Bueno, tanto así que, por ejemplo, hay personas que en el tiempo de ser católico hacían sacrificios, se iban caminando a pies, quién sabe desde dónde a dónde, de rodillas, cargando una cruz, con clavos, sajándose el cuerpo y haciendo prácticas de esa naturaleza, pensando que esa es la manera de agradar a Dios. Eso es ser religioso, fanático. ¿Eh? Entonces, dice aquí, la religión representa aquellas actividades que ligan al hombre a Dios, como dijimos, las formas de creer, las formas de acercarse a Dios. La teología es conocimiento acerca de Dios. ¿Ve? Entonces, el conocimiento nos va a liberar de aquellas formas en que creemos a la nuestra manera. La teología nos va a liberar de eso. ¿Ve? Entonces, de manera entonces que la religión es una práctica, mientras que la teología es conocimiento. ¿Ve? Entonces, la religión nos lleva a una práctica de acuerdo a lo que nosotros creemos, pero la teología es conocimiento. Conocimiento acerca de quién, de Dios, de la Biblia, de las doctrinas fundamentales. ¿Ve? Y eso nos va a ayudar a vivir dentro de la religión nuestra una fe mucho más acertada, más bíblica. Ahora dice que uno puede ser teólogo sin ser verdaderamente religioso, o ser religioso sin tener un conocimiento sistemático de las verdades doctrinales. Entonces, ¿qué quiere decir eso, hermano? Que uno puede ser teólogo sin ser verdaderamente religioso. ¿Alguien podría interpretar eso? No se detenga mucho porque estamos grabando. ¿Cómo que puede ser teólogo sin ser verdaderamente religioso? Ah, Amén. A ver. Bueno, así en pocas palabras puedo decir que hay personas muy estudiosas, ¿verdad? Que le dedican más tiempo al estudio que a la oración, por ejemplo. Entonces, pienso que es bueno el estudio, pero también los dos. Tiene que haber un tiempo para cada uno. Ujú, claro. Tiene que haber un balance, pues, ¿verdad? Así es. Y puede ser una persona religiosa, va a la iglesia, ayuna, ora, canta, pero no tener un conocimiento de las verdades doctrinales. Ujú. Y eso pues es un peligro, porque si no tiene conocimiento, una doctrina de error viene y lo envuelve y se lo lleva para allá. Hoy es cristiano, mañana es católico. Luego es católico, vuelve al cristianismo otra vez. Luego es cristiano, ya no ni católico ni cristiano, es musulmán, ¿verdad? Ahora no es musulmán, es maometano. Entonces, ¿por qué? Porque como no tiene conocimiento, pues es llevado por cualquier doctrina. Entonces, las dos son necesarias.
ser cristiano, tener su religión, ¿verdad? Profesar su fe, pero tener conocimiento de la palabra de Dios. Hermanos, tengo una pregunta. Dígame. Y una persona que tiene conocimiento de la palabra de Dios y dice ser cristiano, pero no se congrega, ¿qué sería en ese caso? ¿También religioso? ¿O piensa que por congregarse un día, tal vez a la semana, está bien? Bueno, es cada creyente es el que va a decidir cómo vivir su fe. Y dependiendo de cómo sea su práctica en la fe, va a ser su vida espiritual, su fuerza o su debilidad, ¿verdad? Entonces, si una persona asiste una sola vez a la escuela y cuando él quiere, pues va a ser un mediocre, va a ser un estudiante que no va a llegar a nada, ¿verdad? Entonces, la vida cristiana requiere de disciplinas espirituales y entre esas disciplinas espirituales está la oración, está la lectura de la palabra de Dios, está la devoción, o sea, hacer devocionales en su momento, cuando va a acostarse o a unas devociones o se levanta, ¿verdad? Está la comunión con los hermanos, lo que le llaman coinonía. Entonces, la vida cristiana es una práctica en la cual le va a poner énfasis a las disciplinas espirituales. Si desatiende las disciplinas espirituales, realmente es una persona que todavía no ha logrado equilibrar su fe, ¿verdad? Es una persona que todavía no ha firmado su camino con el cristianismo, ¿verdad? Es un creyente mediocre. Y el creyente mediocre es el que dice, no, pues a mí me basta con a esto y lo otro, ¿verdad? No se trata de estar todos los días en la iglesia, porque una persona puede estar todo, que es bien, pero eso no basta todo. Una persona puede estar los 7 días en la iglesia, si hay 7 cultos, y finalmente ir camino al infierno, porque no le habla a su familia, no le habla a su hermano, se pelea con su esposa, maltrata a los hijos, o sea, puede estar religiosamente viviendo aparentemente una fe en la cual no hay ninguna práctica en la que esté obedeciendo la palabra de Dios. Y otro puede estar aislado de la iglesia, ¿verdad? En casa o por allá se va a la iglesia y está en la misma condición porque pues no está desarrollando y practicando las disciplinas espirituales. Las disciplinas espirituales son una práctica de fe para cada cristiano que quiere salvarse. Si se quiere salvar, debe ir a la iglesia. Es muy necesario. Debe orar, ¿verdad? Debe de buscar la presencia divina, ¿eh? Debe ser parte de una congregación, debe tener un pastor, ¿verdad? Entonces, todo eso es necesario. Y la iglesia es la que le va ayudando a uno a jalar la carreta, como dicen, ¿verdad? Porque uno necesita, ¿verdad?, del apoyo de los cristianos, donde lo animan y llegan uno y le dicen, hermano, Dios lo bendiga, ¿cómo está, hermano? Y lo apoyan, ¿eh? Entonces, el que no visita la iglesia, la Biblia dice, no dejéis de congregar como algunos tienen por costumbre. Entonces, si un cristiano está viviendo ese estilo de vida, es un creyente bien débil, muy débil, definitivamente. Es como estar comiendo uno una sola vez al día y estar comiendo mal, ¿verdad? Entonces, ¿cómo va a estar? Raquítico, anémico, ¿eh? Entonces, si se enferma y se grave, que no se queje porque no se cuidó, ¿verdad? Entonces, la vida cristiana es de esa naturaleza, pues, ¿verdad? No podemos ignorar la iglesia.
definitivamente. Yo no creo un creyente que no va a la iglesia que definitivamente diga que es cristiano. Yo no lo puedo juzgar porque Dios no me llamó a juzgarlo, pero su compromiso y su responsabilidad con Dios es que debe de atender las disciplinas espirituales. ¿Eh? Entonces, y eso es compromiso de todos nosotros. ¿No? Tiene que haber esa sed espiritual. Entonces, el conocimiento doctrinal es fundamental para tener una fe auténtica y salvífica. Entonces, si yo quiero ser doctrina, ¿cómo voy a conocer la doctrina si no llego a la iglesia? Si el pastor dice mañana, vamos a darle doctrina, hermano, a todos los hermanos que no recibieron doctrina, le vamos a dar doctrina, y no aparece, pues, ahí está el problema. Entonces dice, el conocimiento doctrinal es esencial para el desarrollo completo del carácter cristiano. El conocimiento doctrinal protege del error. Claro. Ahora usted tenía una idea sobre algo y dice, oh, ya lo afirmó. El conocimiento doctrinal es parte esencial del maestro cristiano. Toda predicación, enseñanza cristiana e interpretación de la Biblia debe basarse en la sana doctrina. ¿Sí? Entonces, la mejor defensa contra la falsa doctrina, ¿qué es? El buen conocimiento de la sana doctrina. El problema es que desconocemos la doctrina. Pero mire, a través de este curso, usted va aprendiendo. Va entendiendo estos conceptos. ¿Pregunta? Amén. Dígame. Sí, yo tengo una pregunta porque hace 2 días, hace poco, un amigo mío, un conocido, yo sabía que era cristiano y me preguntó que si yo creía en la Trinidad, entonces yo le dije que sí. Entonces me dice, ¿crees en 3 dioses? Yo estoy consciente que yo sé, yo he escuchado bastante de ese tema, pero en ese momento era como, yo tengo que explicarle a él, porque él dice que Jesús es Dios y el Espíritu Santo es Dios, o sea, él no cree, o sea, que el Padre, porque el Padre es otro Dios, entonces yo me quedé callado porque tal vez eh, no pensé yo prudente defenderme o tratar de explicar, aunque yo tenía versículos que le podía decir, pero no sé cómo usted piensa en ese caso, qué es lo correcto que uno podría hacer, porque uno está consciente de que Dios es una Trinidad. Amén. Bueno, el que no cree en la Trinidad probablemente tenga otra doctrina. Pertenezca a una iglesia en donde no acepta la doctrina de la Trinidad. Probablemente puede ser una. La otra es que él no va a ninguna iglesia, pero tiene algo de información sobre lo que él niega. Alguien le transmitió eso, esa idea de que por qué 3 dioses. O puede ser que él en su escaso conocimiento piense que, ¿cómo es eso? Que Dios Jehová, Dios Jesucristo, Dios Espíritu Santo. Cualquiera de las 3 formas que sea. Lo entendible, de acuerdo a la Biblia, es que la Trinidad no es algo que nosotros nos inventamos,
que surgió allá con un concilio en tal y tal y tal. La Trinidad está en la Biblia desde antes de la fundación del mundo. Ahí en la creación dice, y dijo Dios, hagamos al hombre. Entonces, ¿quién está hablando ahí? Dios el Padre. Hagamos al hombre. Entonces, ¿para qué iba a decir hagamos al hombre si él es el mismo? Él es el mismo Jesús, el mismo Jehová, el mismo Espíritu Santo, no va a decir así. Es como que usted le diga a alguien, te invito a comer al restaurante mañana. Y usted vaya solo. Y cada vez que va a comer a un restaurante, diga usted, te invito a comer mañana al restaurante, y usted siempre parezca solo. Y por 200 años que usted viva, diga lo mismo. Es un absurdo. Es porque usted se va a dirigir a una tercera persona. Entonces, cuando Dios dice hagamos al hombre, es porque hay un ser sobrenatural, divino, que es Jesucristo el que estaba allí. Ahora, ¿cómo sabemos que Jesucristo es el que estaba allí? ¿Cómo lo sabemos? Bueno, vamos a tener que leer la Biblia. Y la Biblia nos va a llevar allí, ¿verdad? A conocer la Biblia prácticamente. Pues entonces, en la medida que la conocemos, vamos a entender, ¿verdad? Que Dios, Jesucristo, estaba allí. Usted va al capítulo 4 del versículo 11 de Apocalipsis. ¿Qué dice? Señor, ¿quién es ese Señor? Es Jesucristo en el Nuevo Testamento. Digno eres de recibir la gloria. Eso dice, le dice Juan, el teólogo. Digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Entonces, ¿a quién le dijo Dios el Padre, hagamos al hombre? En Génesis 1:26. Ahora se lo dijo a Cristo. Y si vamos al libro de Génesis, capítulo 1, al versículo 2, ¿quién más estaba? Estaba el Espíritu Santo. Y dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios, ahí está en mayúscula, el Espíritu de Dios es el Espíritu Santo, se movía sobre las aguas. Entonces, y es más, la palabra Elohim, Dios, la palabra Dios es Elohim, y la palabra Elohim es en plural, significa tres, sea Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahora, cuando Jesús manda a bautizar a los apóstoles, dicen, vayan por todo el mundo, en Mateo 28:19, y por todo el mundo y predicar el evangelio, y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El asunto es cómo interpretar a Dios en la cuestión, cómo la teología interpreta a Dios, porque es la teología la que se encarga de irnos enseñando esos pasos de interpretación de la Biblia. Entonces, ¿cómo es que son tres? De que son tres, no queda duda. Pero de que sean tres dioses, es un absurdo. No son tres dioses, es un solo Dios verdadero, manifestado en tres personas distintas. Tanto así quiere decir que tanto Dios es Padre, como Dios es Hijo, como Dios es Espíritu Santo. Un solo Dios verdadero, manifestado en tres personas distintas. Y ese es el credo de la iglesia cristiana, de por los siglos ha sido así, ¿verdad? Tres, no son tres dioses, porque si son tres dioses estaría dividido. Allá está Dios. Este es
Dios, 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 Dios. O sea, sí, los tres son uno solo, pero no pueden ser contados separados como son tres en uno solo. Y eso, la Trinidad, muchas veces cuesta entender esos conceptos. Porque si pone tres dioses, cuando usted usa la palabra tres dioses, es como que estén separados. No, un solo, pero con personas diferentes. Es decir, entonces existe el Padre, existe el Hijo y existe el Espíritu Santo, pero es un solo Dios verdadero. Entonces, no, muchas veces la Trinidad no es cosa de explicarla en 3 minutos, no. Es una enseñanza muy extensa. Es como cuando nosotros decimos de qué se compone la familia. Esposo, esposa e hijos. Así se compone la familia. Pero cuando usted manda una tarjeta de invitación, si es González, no va a decir González, los González. Usted no escribe en plural, dice en singular. Familia González. Familia González. No dice, le mando la invitación a las familias González. Sino dice familia González en singular. Y esa familia González se compone de marido, esposa e hijos. Mamá, papá e hijos. Los tres, una sola familia. Pero uno son los hijos. A los hijos les puede gustar una cosa. Otros son el papá de los muchachos. Él tiene su propio gusto. Y otra es la mamá de los muchachos. Entonces, una sola familia, pero con tres miembros. Esa es la realidad de la Trinidad. Y cuando la Biblia habla uno, es para señalar que no están divididos. Para donde mira el Padre, mira el Hijo. Para donde mira Jesús, mira el Padre. ¿Verdad? Y para donde vean los dos, ve el Espíritu Santo. No es que es como cuando nosotros giramos la cabeza, el cuello, ¿va? Lo giramos así. No dejamos los ojos acá atados, ¿verdad? Colgados de la oreja. No, a los ojos van así, miren. Usted voltea a ver por el espejo y usted voltea, gira su cuello y los ojos ahí van, no están divididos. Pero cuando usted habla de cabeza, hay una sola cabeza. Pero una es la cabeza y otros son los ojos. ¿Verdad? Y también lleva la nariz. ¿Verdad? O la nariz la deja colgada en la otra oreja. Cuando uno voltea a ver así. Ahí va la nariz, miren. ¿Verdad? Entonces, uno es el cuello. ¿Verdad? Otra es la cabeza. Uno es las manos y otros son los pies. Pero nosotros no hablamos de personas en plural, decimos persona. Ahí va una persona, dice, caminando. Y esa persona lleva varias cosas integradas, pero decimos, va una persona. No dijimos, ahí van los ojos, luego dijimos, ahí va la nariz, ahí van los ojos, ahí va la nariz, ahí van los brazos, decimos, ahí va una persona. Porque todos los miembros componen una sola persona. Son varios. ¿Cuántos huesos tiene el cuerpo humano? 204 y pico de huesos. ¿A dónde van los huesos? ¿Dónde va la persona? Y no quedan. No dijimos que nosotros, si alguien tiene 70 años de vida, va a decir, ¿por dónde dejaste el resto de tus huesos? ¿Cuántos huesos traes? ¿No dejaste algunos 5 huesos tirados por ahí? ¿Cuántos años lleva cargando esos 204 huesos? Desde que nació. Lleva esas 2 costillas, inseparables al cuerpo. Y donde va el cuerpo van las costillas. Y donde van las costillas van los riñones. Y donde van los riñones va el hígado. Y donde va el hígado va el corazón. Y nada de eso está separado del cuerpo. Es un solo cuerpo. Entonces, el lenguaje humano es lo que menos puede interpretar a Dios. Es bien difícil porque el lenguaje está limitado. Limitado. Entonces, explicarlo
No es fácil. Y entonces Dios nos tiene que hablar y dejarnos una escritura para revelarse a nosotros. Y lo vamos a tener que interpretar de acuerdo a la lengua que tenemos. Si somos hispanos, vamos a interpretarlo con el lenguaje hispano, español. Si somos anglo, vamos a interpretar la escritura en el idioma anglo. ¿Verdad? Entonces, cada uno lo va a interpretar en el idioma que fue nacido. Entonces, no es fácil, pero Dios sigue hablando. Y todo lo está hablando a través de la escritura. Cuando usted y yo, o cualquiera de nosotros, estemos en el cielo, que estemos allá en la eternidad con Dios, ya no vamos a tener problema en interpretar una cosa, en saber si esto o lo otro. No, porque allá ya no vamos a tener este lenguaje. El lenguaje que tenemos es el con el que batallamos para interpretar a Dios. Ese es el gran problema. ¿Verdad? Y todo lo que es fácil, con el lenguaje nosotros, fácil. Pero lo que es difícil, ahí el lenguaje va a decir, lo siento, pero yo no sé, yo no entiendo. Entonces, para eso la teología se va encargando de irnos explicando detalle por detalle. ¿Verdad? Entonces, bien, la teología es inteligible, adjetivo que puede comprender en forma ordenada y racional. Es decir, que se puede entender la teología. ¿Verdad? La teología se puede entender. Entonces, como lo que estamos estudiando ahorita es teología, entonces estamos entendiendo. Se puede entender. La fe cristiana tiene su fuente en la Biblia. Y a su vez con herramientas como las exégesis. Entonces, ¿qué es la exégesis? Es otra herramienta que la teología tiene varias herramientas, varias. Y entre ellas es la exégesis. La exégesis es para estudiar el texto en el idioma que fue escrito la Biblia. Entonces vamos a hacer una exégesis. Ok, vamos a agarrar el griego. ¿Qué dice el griego en cuanto a determinados términos? Entonces el griego le va a ir dando información. Pero como no conocemos el griego, ¿qué es lo que hacemos? Entonces vamos a los comentarios, a las Biblias que están traducidas al español y a los textos que los estudiosos bíblicos han puesto ahí abajo, que esto viene de aquí, esto viene de allá, y entonces los exégetas escriben. Y lo que nosotros leemos es lo que los exégetas ya han dicho. Pero la exégesis es una herramienta en la cual estudia el texto desde sus orígenes. Estudia el hebreo, estudia el griego, estudia los idiomas y por eso le puede dar al texto una mayor interpretación. ¿Sí? Nosotros con la teología, ahí le vamos, pero la teología tiene otras ramas y entre ellas está la exégesis. Entonces, un punto teológico que vamos a estudiar, vamos a decir la divinidad. Cuando decimos divinidad es Dios. Vamos a estudiar la divinidad Cristo. Cristo Dios. Entonces, cuando Jesús dice Señor, ¿verdad? El que lleve en su corazón y confesare con su boca que Jesucristo es el Señor. Entonces vamos a hacer una exégesis de la palabra Señor. Y entonces el griego te va a decir que la palabra Señor significa curios. Curios, que es como el Señor, ¿verdad? Es curios, Señor. Entonces, allí la exégesis es la que se va a encargar de buscar la etimología, o sea, el origen de la palabra por el original griego. Y le va a dar más información. Esa es una exégesis. Entonces, la teología, vamos a estudiar otro aspecto teológico. Vamos a estudiar el rapto, ¿verdad? Bueno, la palabra rapto no existe en la Biblia,
pero está en la Biblia. Y ahí la exegele le va a dar una información. Eso entonces le va ayudando a que la teología sea mucho más clara, pues. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Entonces decíamos que la fe cristiana tiene su fuente en la Biblia. Sí, díganos. Yo sé que usted mencionó, ya habló de de las doctrinas, por ejemplo, de los ángeles caídos. Quiero regresar un poco para atrás porque me quedé un poco así como con duda. Usted mencionó 3 lugares donde ellos están. Pude entender los 2 últimos en la tierra y otros debajo de la tierra, pero ahora Cosmo, ¿dónde es ese lugar? ¿Usted me podría dar una explicación más, un poquito? El cosmos es el lugar más allá de las nubes, más allá donde están las estrellas. Ese es el cosmos. Vamos a leer Filipenses capítulo 2, verso 10, para que nos ubiquemos bien. ¿Verdad? Dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos. Ahora, ¿quiénes son los que están en los cielos? Los ángeles que eh, no actuaron mal, los ángeles que se mantuvieron en obediencia. Ellos alaban a Dios día y noche, ¿verdad? Esos están en el cielo. Pero hay otros ángeles que no están en el cielo, son los ángeles caídos. Y de acuerdo al libro de Efesios, dice que ellos habitan en regiones celestes. ¿Han leído ese texto, verdad? ¿O no lo han leído? Amén. Ok. Entonces, me refiero a ese pasaje donde habla de las potestades del aire, ¿verdad? Y de los que gobiernan en los lugares altos. Así señala el texto. Ahora, eso es el cosmos. Vamos a decir que debe ser en algún lugar donde el hombre no ha llegado todavía. Pero ahí tiene su gobierno Satanás. Ahí tiene su gobierno el diablo. De allí tenemos los que están debajo de la tierra. Ahí dice, déjeme ver, ya se me perdió esto porque esta computadora, el teléfono, ya me abrió otra cosa ahí que no debe ser. Pero básicamente dice los que están debajo de la tierra. Que están debajo de la tierra. Es un problema con los teléfonos que de pronto les toca algo a uno y ya se descontrolan. Porque están pendientes las casas comerciales en a ver cómo le meten a uno una cosa ahí, ¿verdad? Pero bien, entonces los que están en la tierra dice, y los que están debajo de la tierra. Eso es lo que dice Filipenses capítulo 2, versículo 10. Ahí estamos. Y los que están en los cielos y en la tierra, ¿quiénes somos nosotros? Y debajo de la tierra. Está muy claro. Esos que están debajo de la tierra son demonios que fueron desterrados a estar ahí en tormentos o están en tormentos. Y no cree que son demonios sencillos, son los más malos. Porque si esos se hubiesen dejado, se hubiesen quedado aquí en la tierra, ya hubieran destruido el mundo qué rato, hermano. Entonces Dios los encerró, dice, en prisiones de oscuridad. Así es, hermano.
Pregunta. Hermano, Dios le bendiga Amén. y bendiga a cada uno. Yo tengo una, bueno, no pregunta, sino tal vez me podría ampliar un poquito más sobre este dragón o serpiente, como usted está hablando de eso, ¿verdad? Y todo pues, se refiere, hay muchas citas bíblicas, ¿verdad? Sobre un tal mencionado Leviatán. Y podemos encontrarlo ahí en Isaías 27, y que es una serpiente que dice que se mueve con gran rapidez, la serpiente que se retuerce, y tiene bastantes, lo podemos encontrar en Apocalipsis también, pero no sé si me puede dar alguna amplia explicación sobre de eso. Bueno, bien, hermano, por su pregunta. No se preocupe. Vamos a leer este texto primero porque les hablé de las regiones celestiales en Efesios 6:12, donde dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Así que Satanás tiene su asiento de autoridad, tiene su trono, su gobernatura, no aquí en la tierra, sino allá en los lugares celestiales, no en el cielo. Lugares celestiales se refiere mucho más allá del cosmos. Allí no se sabe, pero ahí están. Como son espíritus, el hombre no puede verlos, pero desde allá gobiernan. Los que están abajo son los que reciben mensajes. Los mensajes de allá, hermano. Dicen, andate acá a esa ciudad, destrúyela, provoca accidentes, haz esto. Y los que están abajo, enterrados ahí, son los que están ahí en lamento, amarrados. Ahí están, hermano, encadenados, esperando a ver si viene un día de salvación para ellos. A eso fue lo que Jesús fue a predicarles. Dice, palabra, no de consolación, sino palabra de condenación. Fue a decirles, si ustedes están pensando que hay esperanza para ustedes, olvídense. Y él fue a declararles sentencia de condenación. A eso fue Cristo, hermano, a descender a los infiernos, a declarar sentencia de condenación. Bueno, respecto a Leviatán, al espíritu de Leviatán, ¿verdad? Esta serpiente, ese es un mito de la iglesia, de los judíos. Cuando los judíos escribieron, hablaban de un Leviatán que gobernaba en los mares y que es una serpiente que era una creencia de los hebreos de aquel tiempo y lo trajeron a luz y aparece en la Biblia porque pues la Biblia es historia, la Biblia es cultura, la Biblia es la expresión del pueblo, en lo que cree, los mitos que habían en aquel tiempo, todo saca la Biblia. Entonces, el hecho de que sea un mito para los judíos, una creencia para los judíos, no significa que de pronto no exista. Puede ser que sí, ¿verdad? Pueda que sí. Yo no digo que no, pero no es nada para nosotros que represente una enseñanza bíblica de la cual podemos nosotros aprender o poner en práctica principios de fe. No, simplemente es algo que los judíos señalaban como algo que existía y probablemente, como les digo, probablemente sea un demonio, ¿verdad? Que domina los mares, porque ¿qué pasa con los muertos, con los que se mueren y caen debajo, caen al mar y tanta cosa? Pues no. Cualquiera puede hacer teología de ahí, ¿verdad? Pero como le digo, no es una enseñanza de fe para nosotros, como decir, como hablar de Cristo, como hablar de la Trinidad, como hablar de la salvación, hablar del pecado, hablar de la predicación del reino de Dios, del discipulado. Es un asunto de simplemente una costumbre como los judíos creían, ¿verdad? Del Leviatán. Y puede ser un demonio. No podemos negar o dejar como que no, ¿verdad? Entonces, ahí está eso. Y lo menciona la Biblia.
¿sí? Bien, hermanos, hemos llegado al final. No sé si tienen alguna pregunta más. Amén. Dígame. Yo tengo como un comentario A ver. o también una pregunta. A ver, una vez yo estuve en una enseñanza donde un hermano presentó este tema tocó un poco de lo que son los demonios. Y en la Biblia menciona que hay 3 cielos. Y él mencionó que en el primer cielo están las estrellas, y en el segundo cielo es donde están las huestes que menciona Efesios. No sé si eso es correcto. Puede ser, ¿verdad? Lo importante no es, saber dónde están o entender si están en el segundo o en el tercero. Lo importante es su existencia. El punto central es la existencia, que existen y están allí, ¿verdad? Puede ser que estén en el segundo cielo, ¿verdad? Porque el tercero cielo es el que nosotros vemos ahí, las nubes. Pero la verdad es que ahí existen, ahí están. Ese es el gobierno. Lo que podemos entender claramente es que Satanás no gobierna aquí en la atmósfera nuestra. Y si lo gobierna, es a través de sus demonios que están en la tierra. ¿Ve? Él manda sus mensajeros y los tiene bien organizados, hermano, por categorías: príncipes y potestades, gobernantes, ¿verdad? Y ahí los tiene bien calificados, más organizado que un ejército. Por eso el mundo está como está, hermanos, porque el enemigo tiene el control. Por eso la Biblia dice que él es el rey de las tinieblas. Se dice la Biblia que Satanás es el rey de las tinieblas. Tanto así que le ofreció a Jesucristo los reinos. Y le dijo: te voy a dar todos los reinos del mundo. Bueno, él no es el dueño. El dueño de todos los reinos es Dios. ¿Qué le podía dar? Pero él gobierna en las regiones de maldad. Ahí sí gobierna. Bien, hermanos. Una pregunta, hermano. Sí. Mire, la teología cristiana está enlazada con la ciencia en este tiempo. Por ejemplo, que se trata de los científicos que hacen a veces experimentos y todo eso. ¿Está preguntando, sí? Sí, que si la teología cristiana está enlazada con la ciencia. Bueno. Por ejemplo, de los científicos que hacen experimentos, porque yo estaba viendo aquí que si la teología cristiana está enlazada con la ciencia, ¿por qué los científicos algunos no creen en hacer que Dios existe? Bueno, de que esté enlazada es una cosa, y otra cosa es que esté en que la ciencia esté en acorde con la teología. La teología no está enlazada, Estar enlazada es como que esté atada, ¿verdad? La ciencia corre paralelo, es decir, la ciencia está de acuerdo con la teología. Entonces, en el hecho de que no la contradice. Ahora, que un científico o dos científicos contradigan las escrituras, eso no es cosa de los científicos, es cosa de una persona. Es como cuando decimos que un creyente da mal testimonio y es miembro de la iglesia tal. Bueno, esa no es la iglesia. Él es un miembro,
pero no es la iglesia. Entonces, la mayoría de los científicos van en relación y aprobando lo que la Biblia va enseñando, porque la Biblia es un libro de historia. ¿Sí? Entonces, es más, la ciencia va descubriendo muchas cosas de lo que la Biblia dice, ¿verdad? Y entonces lo que sucede es que uno dice, ves, la Biblia entonces no miente, la ciencia lo acaba de, por ejemplo, la ciencia descubrió el arca de Noé, ¿verdad? Allá en el monte Ararat, y dice, bueno, allí hubo un arca. La ciencia se carga de probar que la Biblia tiene la razón. ¿Sí? Se descubrió la tumba de Cristo y ahí está. O sea, hay muchas cosas que la ciencia ha descubierto en la cual lo único que ha venido a hacer es darle refuerzo a los creyentes, ¿verdad? De que la Biblia que nosotros tenemos es verdadera, no miente. Y todo lo que dice. La ciencia va a decir, hubo un Herodes que existió, hubo un Pilato que existió, no es asunto de mito. Entonces, hubo uno y varios que se ocuparon de juzgar a Cristo. Ahí están, la ciencia va a determinar la existencia de estas personas. Entonces, la ciencia histórica. Entonces, la ciencia va de acuerdo. Que un científico u otro niegue cosas, bueno, pero él no representa a toda la ciencia. Él es un ateo entre miles y miles de científicos que hay. ¿Bien? Entonces, es algo importante y muy buena su pregunta, porque es importante cómo la ciencia va corroborando, cómo va dando los indicios de que los cristianos tienen razón en confiar en la palabra de Dios. Ujú. Bien, hermanos, hemos avanzado. Aquí terminamos. Gracias por las preguntas y nos vemos Dios mediante la próxima semana. No se olviden de hacer los reportes y después les envío las diapositivas. Y ahí con la hermana Heidi se pueden contactar. Que el Señor me los bendiga grandemente, hermanos. Gracias, igualmente. Amén. Amén. Amén.